Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, corazón y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Buenos días, el Señor les bendiga. Bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática. El estudio que la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles trae para ustedes todos los días a esta hora. Antes de proceder, me gustaría recordarles que para este viernes estaremos dando inicio al Congreso Campestre, el rompecabezas final de la ley dominical, con el pastor Juan Rivera. Los hermanos que lograron anotarse para acampar, quisiera invitarles para que hagan planes de llegar pues temprano allí al parque estatal. Se llama Fairfield Lake State Park. Y ojalá, hermanos, que ustedes trataran de llegar antes de la puesta del sol para que puedan colocar sus tiendas de campaña antes de que el sol se oculte. Y de esa manera a las 7 de la noche poder juntos tener ese servicio de adoración a nuestro Dios en las primeras horas del sábado. Y los que no se anotaron para acampar, pues los invito para que vayan el sábado todo el día y no se pierdan el mensaje que se ha de presentar a las 9 de la mañana y luego el otro a las 11 y luego el otro más tarde. Hermanos y hermanas, de esta manera, pues les animo para que nos puedan acompañar el sábado. Si por alguna razón usted no puede ir tampoco el sábado y quiere venir a nuestra iglesia Advenimiento en Irving, Texas, va a estar abierta la iglesia Advenimiento. Pueden venir a adorar a Dios allí con los hermanos que estén, ¿verdad? Si por alguna razón no puede ir el sábado allá al lugar del campamento. Bueno, voy a pedir la bendición de Dios antes de comenzar el estudio de hoy. Padre nuestro, agradecido me encuentro contigo, Señor, porque en tu grande amor y misericordia me concedes la vida para poder servirte a ti y a mis hermanos en el desarrollo de este estudio. Te doy gracias también por los hermanos y hermanas que también a ellos les has dado, Señor, la prolongación de sus días al darles este nuevo día. Te pido los bendigas a ellos también y que la palabra que vamos a estudiar en este momento, tanto para ellos como para mí, sea de grande bendición y de edificación. Gracias, Padre. Acompáñanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver cuando las potestades de las tinieblas vienen allí al Getsemaní en forma humana. Interesantes las palabras que Jesús dice en esa ocasión. Dice el libro de Lucas, capítulo 22, y versículos 52 y 53, lo siguiente. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Quiénes eran estos? Los líderes religiosos, los pastores de la iglesia de aquel tiempo, los que se creían, pues,
que eran el pueblo elegido, los depositarios de la santa ley de Dios, los que debieron haberle dado la bienvenida a Jesús, los que debieron haberle reconocido como el Mesías. Nosotros los vemos aquí, unidos con la potestad de las tinieblas. En otras palabras, ellos y los demonios, hermanos, en un solo propósito, y es capturar al Señor y a partir de ese momento desatar toda su furia en contra de Él. Las potestades de las tinieblas, dice aquí el Señor, que tuvieron su hora. Y esto nos dice que Dios tiene control de todo y que los demonios solo van a obrar cuando Dios se los permita y hasta donde Él se los permita. Interesante que a Job un día pues le permitió el Señor a Satanás que viniera pues a ponerle aquella zozobra, pero le dijo, respétale su vida. Pero cuando se trató de su hijo, le permitió que aún le quitara la vida. Hermanos, la hora de los líderes religiosos y la potestad de las tinieblas estaba dentro de ese control que Dios tiene de los acontecimientos. Pero el Señor les dice, estuve en el templo cada día y ustedes no hicieron esto de venir a capturarme. ¿Lo hacen a esta hora? Sí, porque esta es la hora que más es compatible con las tinieblas espirituales que siempre les han caracterizado. Y es que el Evangelio de Juan habla de qué es lo que hace una persona que siempre vive en tinieblas. Miren lo que dice. Evangelio de Juan, capítulo 3, y el versículo 19, 20 y 21. Dice así. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Noten, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Estos hombres, estos líderes religiosos. Y sigue diciendo, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso, para que fuera compatible con sus tinieblas espirituales que les caracterizó, hasta escogen las mismas tinieblas físicas de la noche para venir a capturar al Señor. Porque todo el tiempo lo rechazaron, todo el tiempo lo aborrecieron, porque nunca quisieron que su luz brillara sobre ellos para que no se miraran sus malas obras. En cambio, dice aquí el evangelista Juan, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Así lo dijo Jesús. Hermanos y hermanas, nosotros vemos que qué triste es cuando nos toca pues hacer la obra del Señor y la gente rechaza el evangelio. Es simplemente, hermanos, porque las potestades de las tinieblas están haciendo su obra en ellos y no les permiten que vengan a la luz que se llama Jesús, para que de esa manera ellos sigan haciendo sus obras tenebrosas. Así nosotros vemos que estaban aquellos líderes religiosos, por lo tanto, aquella noche. Dice el don de profecía,
que la dignidad oficial de los dirigentes judíos no les había impedido unirse al perseguimiento de Jesús. Sí, porque ellos, con esa suposición que tenían de dignatarios religiosos, pues tal vez hubieran mandado a otros a que hicieran el trabajo, pero dice que no les impidió su dignidad unirse con aquellos que fueron a capturarle. ¿Por qué? Porque dice que su arresto era un asunto demasiado importante para confiarlo a subordinados. Tenían que estar al frente como los cabecillas de aquello, hermanos. Así dice que los estatutos, sacerdotes y ancianos se habían unido a la policía del templo y a la turba para seguir a Judas hasta Getsemaní. Esto me hace pensar lo que como adventistas ya hemos estudiado y sabemos que habrá en el tiempo final, cuando nuevamente dirigentes religiosos se unirán con el poder civil, se unirán con el poder militar para venir en contra de los hijos de Dios, de los que son parte del pueblo remanente. ¿Cómo ellos serán los que pues harán lo mismo que se hizo en la Edad Media? Cuando los líderes religiosos, con aquella Santa Inquisición, prácticamente dieron muerte a millones de cristianos. Nosotros vemos que siempre que los líderes religiosos se unen con la policía, con el poder civil, oh hermanos, el odio que manifiestan es terrible. Dice aquí la sierva del Señor en signos de admiración: ¡qué compañía para estos dignatarios! Una turba ávida de excitación y armada con toda la clase de instrumentos, como para perseguir una fiera. Pensaron que Jesús era un ladrón feroz, al cual había que venir armados de esa manera como lo describe la Biblia. ¿Cómo los dignatarios religiosos se prestaron para esto? Simplemente porque estaban unidos con el poder de las tinieblas. Volviéndose a los sacerdotes, dice, y ancianos, Jesús fijó sobre ellos su mirada escrutadora. Mientras vivieran, no se olvidarían de las palabras que Jesús pronunciara. Iban a ser como agudas saetas del Todopoderoso, flechas. Con dignidad, dice, les dijo: salisteis contra mí con espadas y palos como contra un ladrón. Día tras día estaba sentado enseñando en el templo. Tuvisteis toda oportunidad de echarme mano y nada hicisteis. La noche se adapta mejor para vuestra obra. Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Deseado de todas las gentes, páginas 645 y 646. Satanás y sus aliados, los dirigentes religiosos, escogen la oscuridad para llevar adelante sus propósitos. Y esto, hermanos, se repetirá, como ya dije, en la vida de aquellos hijos de Dios fieles en el tiempo final. La pregunta es: ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a actuar cuando los poderes de las tinieblas los veamos allí obrando en los líderes religiosos en contra de nosotros, que hayamos elegido ser fieles a Dios en guardar sus santos mandamientos y en guardar su santo sábado, y no el domingo cuando sea impuesto como ley dominical? ¿Cómo vamos a reaccionar? Bueno, hermanos, Getsemaní nos enseña que cuando esas potestades de las tinieblas obren, va a ser tan terrible que algunos terminarán abandonando a su Señor, terminarán apostatando tal como lo hicieron los discípulos. Pues vean lo que dice Mateo 26, versículo 56. Mateo 26, versículo 56 dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas.
Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Miren ustedes la reacción de los discípulos ante las potestades de las tinieblas obrando allí en esa hora, con furia, por medio de los líderes religiosos. Dice que los discípulos entonces, dejándole, huyeron. Hermanos, Dios nos ayude para que no vayamos nosotros a hacer lo mismo, para que no vayamos a dejar a nuestro Señor, para que no vayamos a apostatar, abandonando la fe y poniéndonos de lado de los enemigos de Dios. ¿Cómo puede ser que los discípulos actuaran de una manera tan cobarde? Y sobre todo, que culparan a su Señor de dejarse capturar. Pues dice el don de profecía que los discípulos quedaron aterrorizados al ver que Jesús permitía que se le prendiese y atase. Y se ofendieron porque sufría esta humillación para sí y para ellos. No podían comprender su conducta y le inculpaban por someterse a la turba. Y miren qué terrible esto. En su indignación y temor, Pedro, el que dijo que nunca le negaría, hermanos, el que dijo que si era posible morir, moriría, el que dijo que si todos se escandalizaban, él no. Miren lo que dice aquí. En su indignación y temor, Pedro propuso que se salvaran a sí mismos. Y siguiendo, dice esta sugestión, todos los discípulos huyeron dejándole. Pedro, hermanos, promoviendo aquí la apostasía. Pero Cristo, dice, ya había predicho esta deserción cuando dijo: he aquí la hora viene y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Deseo de toda la gente, página 646. Hermanos y hermanas, Dios nos ayude para que no hagamos esto que los discípulos hicieron, de dejar a nuestro Señor, de abandonarle, de abandonar la fe en un momento cuando los poderes de las tinieblas los veamos, hermanos, actuando junto con los líderes religiosos en este mundo. Hay una declaración que quiero compartir que creo que vale la pena meditarla. En el Camino a Cristo, página 95, dice: las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. ¿Ustedes creen que si los discípulos hubieran atendido, como decíamos ayer, el llamado de Jesús a orar, hubieran abandonado a Jesús en esta ocasión? ¿Hubieran huido? No, hermanos, hubieran estado de su lado. Pero como dice aquí, las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. Ellos habían descuidado la oración. Y por lo tanto los poderes de las tinieblas los cercaron y buscaron la salida. Dice, las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado, y todo porque ellos no se valen del privilegio de orar que Dios les ha concedido. Insisto otra vez, hermanos, en la oración. Insisto en que esto es lo que necesitamos nosotros cultivar y practicar ahora más que nunca. Orar. Orar sin cesar. Pidiendo al Señor fortaleza, que nos ayude a ser firmes, a estar de su lado siempre. Dice, ¿por qué los hijos e hijas de Dios han de ser tan remisos para orar, cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? Sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Esto fue lo que pasó. No tuvieron oración incesante
no fueron diligentes en estar vigilantes y por lo tanto se desviaron del sendero recto los discípulos. Bueno, creo que es un momento oportuno para pedir a Dios que, hermanos, nosotros tengamos otra vez este deseo de orar a nuestro Dios, de pasar tiempo con Él, reflexionando, meditando en la Biblia, pero también hablando con Él, hermanos, sobre cómo nosotros vamos a actuar cuando las potestades de las tinieblas se manifiesten. Mira, mi hermano, esas potestades de las tinieblas saben que es su última hora también en relación con nosotros. Y por eso ellos, dice la Biblia, andan como león rugiente, buscando cómo devorarnos. Hermanos, nos quiere destruir el enemigo. Las potestades de las tinieblas están obrando ahora para que nosotros caigamos en el pecado, para que nosotros dejemos el pueblo remanente, para que nosotros, hermanos, apostatemos desde ya. Y cuando se manifiesten esos poderes de las tinieblas en los líderes religiosos, en esa persecución que habrá, cuando no nos dejemos, hermanos, imponer la ley dominical, oh, cuánto necesitamos orar para que seamos firmes y leales y no como los discípulos, abandonando, como ya dije, la fe, abandonando a nuestro Señor. Digo que es el momento de orar por esto, para que el Señor nos ayude a ser fieles, porque también está en el plan de Dios que las potestades de las tinieblas tengan su hora para arremeter contra el pueblo remanente, como arremetieron contra su Hijo. Pero hermanos, para esto el Señor nos está hablando estas cosas, para que miremos cuáles son los resultados, como dije ayer, de no tener una vida de oración. Dios nos ayude. Y voy a orar ahorita para que podamos nosotros, hermanos, ser firmes y valientes. Padre nuestro, ayúdanos, Señor, para que ante el ataque de las potestades de las tinieblas en los líderes religiosos que se ha de manifestar en el tiempo final, Señor, nosotros escojamos ser firmes y leales a ti. Te pedimos por favor que nos ayudes para no darle lugar al enemigo siendo indiferentes en cuanto a la oración. Te pedimos por favor que haya de parte nuestra ese interés en querer tener momentos de conversación contigo, momentos de oración, momentos donde podamos nosotros, Señor, siempre considerar delante de ti el cómo está nuestra vida y el cómo tú nos puedes ayudar. Por favor, Padre, te suplico que todos los radioyentes y televidentes y yo mismo podamos buscar de ahora en adelante con más intensidad tu presencia a través de la oración y así no ser como los discípulos que han de huir, que hemos de dejarte, que hemos de apostatar. No, Señor, ayúdanos por favor a atender tu llamado a la oración, como decíamos ayer, de manera que ante las potestades de las tinieblas las podamos enfrentar contigo a nuestro lado, porque hemos hecho de ti nuestro amigo. Gracias, Padre, por exhortarnos una vez más a través de esta lección a permanecer fieles y leales y serenos como tú actuaste ese día. Señor, hoy las potestades de las tinieblas nos van a querer tentar a que pequemos con la mirada, a que caigamos con los actos, con las palabras, con los pensamientos. Pero Padre, estamos orando en esta hora para que sea reprendido el enemigo y todas las potestades de las tinieblas se alejen de nosotros, porque estamos en esta hora llenándonos de ti y haciendo, Señor, nuestra alianza contigo
y no con esas potestades. Te rogamos que nos ayudes para vencer, para no caer en el pecado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad.